Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 52. El llamado del señor dragón. El reloj marcaba poco más de las 2:30 de la tarde cuando Dwight descendió por fin de su habitación. Traía el pergamino aún flotando frente a ella, con una expresión concentrada y tensa. Cada línea que leía parecía dejar un nuevo pliegue en su frente. Spike, envuelto aún en su manta, levantó apenas la mirada desde el sofá. Sabía que lo había leído. Sterling estaba en la sala también, sentada en una esquina con una taza de té tibio, observando en silencio. No había querido preguntar, pero por el ambiente, entendía que no era cualquier mensaje. Dwight cerró el pergamino suavemente con su magia. Así que es eso, dijo por fin, sentándose junto a Spike. Spike asintió, el llamado del señor dragón. Sterling alzó una ceja, ¿el qué? Una especie de impulso mágico, explicó Dwight, girando apenas hacia ella. Según Luna, aparece en los dragones cuando su líder supremo quiere convocarlos a algo importante. Es algo ancestral. Natural, pero poderoso. ¿Y, de verdad tiene que brillar tanto? Preguntó Starlight, confundida. Sí, supongo, respondió Spike con resignación, alzando una garra para mostrar cómo parpadeaba aún con luz propia. Y no se detiene hasta que respondes. Así que, supongo que tengo muchas opciones. Starlight lo miró en silencio por un segundo. Pero es seguro. Nunca has estado con otros dragones, ¿no? Dwight dudó. Spike soltó un suspiro, y giró un poco para mirarla. Sí, lo he estado. Hace tiempo. Me uní a una migración por mi cuenta. Fue interesante y horrible. Starlight parpadeó, sorprendida. ¿Fuiste solo? Spike asintió. Quería saber más de lo que era. No terminé bien. Eran agresivos, burlones, salvajes. Me sentí más extraño entre ellos que entre ponis. Dwight miró a Starlight con una mezcla de culpa y comprensión. Yo no me enteré hasta que fue demasiado tarde. Él regresó solo, más salvaje que antes. Y ahora, tengo que ir de nuevo, murmuró Spike. El silencio volvió. Starlight no sabía qué decir al principio, pero luego, con tono más suave, comentó. Bueno, ahora no eres el mismo. Tampoco estás solo. No tienes que hacerlo como la última vez. Spike le dio una sonrisa leve, agradecida. Pero negó con la cabeza. Aún así, este camino, tengo que recorrerlo por mí mismo, es cosa de dragones. Dwight suspiró y se sentó a su lado. La carta sugiere que vayas pronto. Antes de que el llamado se intensifique, repitió con preocupación. Y, por lo que menciona Luna, si lo ignoras demasiado tiempo, puede afectar tu cuerpo o tu mente de alguna forma. Starlight se cruzó de cascos, frunciendo el ceño. ¿Eso es común? No lo sabemos. Dwight bajó la mirada. Los estudios sobre la cultura dracónica son escasos. Y cuando aparecen, casi siempre vienen con advertencias.
Spike se quedó callado. Miraba sus garras con atención, como si la luz no solo viniera de ellas, sino de una decisión que lo quemaba por dentro. «¿Entonces irás solo otra vez, no?», preguntó Starlight, con la voz más suave de lo habitual. Había algo en su tono, más que duda. Era preocupación, genuina. Spike no respondió al instante. Se quedó mirando sus garras brillantes por un momento, antes de alzar la mirada hacia ella. «Es algo que tengo que hacer», dijo con firmeza, aunque cada palabra parecía venir de más adentro de lo que dejaba ver. «La última vez, créeme, no son muy abiertos con respecto a los ponis. Muchos apenas toleran a los suyos». Duilig frunció el ceño, queriendo protestar, pero conteniéndose. «Además», continuó Spike, levantándose con algo de dificultad bajo su manta, «sería peligroso si alguna de ustedes me acompañara. No conocen sus códigos, ni su forma de pensar. Allá, todo puede malinterpretarse. Un mal gesto puede acabar mal». Starlight lo miró fijamente. «¿Y tú sí los conoces? Lo suficiente para saber que no me van a recibir con abrazos». Su tono era seco, pero honesto. Luego suspiró. «Pero, al menos esta vez sé quién soy un poco más. Y si ellos no lo entienden, eso no cambiará lo que valgo». Se alejó unos pasos, dejando a ambas detrás, sus miradas siguiéndolo en silencio. Spike entró en su habitación, el rincón donde guardaba su bolsa mágica, un regalo de Luna, y comenzó a preparar lo esencial con una meticulosidad que no venía del hábito, sino de la necesidad. Un pequeño mapa enrollado con una cinta, algunas gemas para el camino, y un par de armaduras mágicas que no solía usar, pero que sabía que en ese lugar, todo podía pasar. No era mucho, pero era todo lo que podía confiarle al viaje. No había miedo en sus movimientos, pero sí una calma que dolía. Como quien camina hacia la tormenta sabiendo que no puede evitarla, pero con la determinación de no retroceder. Entonces escuchó sus cascos tras él. Duilig había entrado también. Se detuvo cerca de la puerta, observando en silencio cómo él metía con cuidado su daga ceremonial entre la ropa doblada. «¿No hay forma de acompañarte, aunque sea de lejos?», preguntó. Su voz no era exigente, ni mandona. Era suave, pero cargada de ese tono que solo usaba cuando de verdad no quería que él se fuera solo. Spike se quedó quieto. El silencio entre ambos se volvió casi pesado, como si la habitación ya supiera la respuesta. «Duilig», comenzó, sin mirarla aún. «Agradezco que lo digas, de verdad. Pero esta vez no es como la migración. No se trata de ver cómo viven los dragones ni de entender sus costumbres». Cerró la bolsa con un suave tirón del cordón, y finalmente giró hacia ella. «Es un llamado. De parte del señor dragón. Y cuando un dragón llama, no lo hace sin razón». Duilig frunció el ceño, pero no habló. Spike notó la forma en que su mandíbula se tensó. «Podría ser cualquier cosa», continuó él. «Una ceremonia. Un combate. Una prueba. O algo que ni siquiera imagino. Y si resulta ser peligroso, no quiero que tú, o Starlight, o cualquiera de las chicas estén ahí. No podría concentrarme. No si hay una posibilidad de que alguien salga herido por mi culpa». Sus palabras eran serenas, pero dolían. Y Duilig lo sabía. Porque ella, más que nadie, conocía la forma en que Spike llevaba sus responsabilidades.
no como un escudo, sino como una carga que no pedía ayuda para cargar. No es porque no confíe en ti, añadió con un intento de sonrisa. Es porque te valoro demasiado para ponerte en ese riesgo. No quiero que estés ahí, no porque no pueda cuidarte, sino porque no quiero tener que hacerlo mientras intento cuidar de mí mismo también. Dwight bajó la mirada por un segundo. Sus alas se recogieron lentamente a sus costados, como si aceptara una derrota inevitable. Eres más terco de lo que recordaba. Spike se encogió de hombros con una sonrisa más honesta. A veces ser terco es lo último que queda. Dwight suspiró. No dijo más, no porque no tuviera que decir, sino porque entendía que las palabras, en este punto, solo serían cadenas innecesarias. Spike se colocó la bolsa mágica a un costado. El peso no era nada comparado con lo que cargaba por dentro, pero aún así, lo sintió como un recordatorio. Volveré en menos de lo que piensas, dijo con una sonrisa ladeada, intentando sonar más ligero de lo que se sentía. Tal vez para tranquilizarla. Tal vez para convencerse a sí mismo. Dwight asintió, sin intentar retenerlo más. Spike se acercó a la gran ventana del salón. El cristal estaba templado por la luz de la mañana. La abrió con suavidad, dejando que una corriente fresca entrara. Luego extendió sus alas. «Nos vemos», exclamó con una media vuelta, sin mirar atrás. Y con un fuerte aleteo, se lanzó al cielo abierto. No tenía más que un mapa. No tenía más que coordenadas. Pero tenía instinto. Ese latido interno que ardía, que vibraba, como si una brújula invisible tirara de su pecho. Algo lo llamaba, y él solo debía seguirlo. Desde el castillo, Dwight lo vio alejarse. La figura púrpura del dragón recortándose contra el cielo brillante, alejándose entre nubes que parecían abrirse solo para él. Suspiró con el peso de quien conoce demasiado bien la incertidumbre. Los pasos suaves resonaron en el pasillo pulido. Starlight apareció justo cuando Dwight aún estaba frente a la ventana, sus ojos fijos en el cielo que poco a poco comenzaba a llenarse de nubes tenues. ¿Ya se fue?, preguntó, deteniéndose a unos pasos detrás de ella. Dwight asintió, sin girarse. Sí, su voz era tranquila, pero había algo de vacío en ella. No lo pensó ni dos veces. Solo empacó y se fue. Como si ya supiera que tenía que hacerlo. Starlight frunció el ceño, sorprendida. Vaya, ni siquiera se despidió. Así es él, respondió Dwight, ahora sí volviendo el rostro un poco. No lo hace por frialdad, sino porque cuando decide algo, no le gusta dudar. Starlight suspiró, mirando también por la ventana. Bueno, al final, es algo de dragones, ¿no? Tal vez no nos corresponde intervenir. Dwight no respondió enseguida. Su mirada seguía en el cielo, en ese punto donde ya no podía distinguirse la figura de Spike. Eso es lo que me dice la lógica, susurró. Pero él no suelta mucho. Carga con tanto y nunca lo comparte del todo. A veces me pregunto, si de verdad sabemos todo lo que vive por dentro. Starlight notó ese tono, y al mirar a su amiga, vio esa mezcla de preocupación y reflexión que solo alguien que realmente se preocupa por alguien más puede tener. Dwight se giró del todo esta vez, sus ojos más enfocados. ¿Puedo pedirte un favor?
Starling se irguió un poco, parpadeando. Claro, ¿qué necesitas, exactamente? Duilig no respondió de inmediato. Solo la miró en silencio, con una expresión difícil de leer. Como si estuviera debatiéndose entre decir algo o no. Pero entonces, el cielo cambió. La escena nos lleva ahora a Spike. El viento frío de altitud golpeaba su rostro, pero sus alas se mantenían firmes. Había pasado ya bastante tiempo desde que dejó el castillo. El sol, que en su partida estaba apenas ascendiendo, comenzaba a descender poco a poco. Los colores naranjas y rosados del atardecer teñían las nubes, proyectando sombras largas sobre los valles que se extendían abajo como un mar de piedra y árboles. Spike volaba solo. No había señales. No había un punto fijo en el horizonte. Solo ese extraño tirón en su pecho, ese impulso que no se podía ignorar. Sabía que iba hacia el este. Hacia las tierras dragón. Pero no sabía qué lo esperaba. Una simple convocatoria. Una prueba. Una amenaza. No lo sabía. Pero lo que sí sabía, era que ya no era el mismo pequeño dragón, que un día los había seguido en silencio. La noche comenzó a asomarse, las estrellas, una a una, comenzaron a brillar sobre el firmamento. Pero incluso bajo su luz, Spike seguía destacando. Seguía brillando. Literalmente. Una figura resplandeciente cruzando los cielos, como una chispa viva de esperanza o advertencia. Y su viaje, aún estaba lejos de terminar. El tiempo transcurrió con la lentitud de los cielos infinitos. Spike había volado durante horas, cruzando paisajes que parecían sacados de otro mundo. Montañas tan altas que arañaban las nubes. Valles ocultos tras nieblas que nunca se disipaban. Y cordilleras en las que el viento silbaba con un tono que no era del todo natural. Volaba sin descanso. Sin detenerse. Sin perder de vista lo que su corazón le marcaba. Y entonces, lo vio. Primero fue el color. El rojo. Una tierra quebrada, inhóspita. Cerca. Llena de grietas que parecían cicatrices. No había árboles, ni ríos, ni señales de vida vegetal. Solo polvo, roca y calor. Un calor que no venía del sol, sino del propio corazón de la tierra. Las tierras dragón. El cielo arriba se había tornado gris oscuro, cubierto de nubes densas que prometían lluvia, o algo más. Spike descendió poco a poco, sintiendo el aire volverse más denso. Más pesado. Había una electricidad extraña flotando en el ambiente. Y, conforme bajaba, comenzó a notar algo más. Una luz. No una común. Era un resplandor que parecía pulsar en el horizonte como un corazón latiendo a lo lejos. Y no estaba solo. Figuras gigantescas comenzaron a cruzar sobre él, una tras otra. Alas inmensas que recortaban el cielo nocturno como sombras vivas. Dragones. De todos los tamaños. De todos los colores. Volaban hacia el mismo punto. Como si una llamada silenciosa los atrajera sin resistencia. Spike se mantuvo en el aire, quieto por un segundo, observando el espectáculo. Era hipnótico. Cientos de dragones volando al unísono bajo las nubes que se agitaban como un techo vivo. Todos dirigiéndose hacia ese centro ardiente en la lejanía. Y entonces, la lluvia comenzó a caer. No era una lluvia violenta. Era densa, espesa, casi tibia.
como si la tierra misma llorara de emoción o advertencia. Spike volvió a mirar al frente, y en sus ojos se reflejaba la luz del llamado. «Ahí es», murmuró, extendiendo las alas una vez más. Voló entre los demás, sintiendo el rugido lejano de algunos, el siseo de otros. Ninguno se molestó en mirarlo. Todos estaban enfocados en lo mismo. En el corazón brillante que parecía latir al fondo de ese paraje prohibido. Y sin palabras, sin más dudas, Spike se unió al flujo. Descendiendo en la noche. Bajo la lluvia. Siguiendo el llamado. La lluvia no cesaba. Las gotas caían con fuerza constante, resbalando por las escamas de cada dragón como si la misma tierra intentara lavarles el pasado antes de lo que estaba por venir. Y entonces, llegaron. El corazón del territorio. Un colosal cráter se abría ante ellos, como si una criatura mitológica hubiera hundido sus fauces en la tierra siglos atrás y éstas hubieran quedado congeladas en el tiempo. Rocas partidas, bordes irregulares, vapor elevándose desde grietas ardientes que dibujaban cicatrices de fuego en la piedra. El lugar vibraba. No en sonido, sino en algo más profundo. Una llamada silente, un eco antiguo que no necesitaba palabras. Decenas, no, cientos, de dragones se alineaban en distintos puntos del cráter. Algunos permanecían de pie, impasibles, como estatuas bajo la lluvia. Otros se movían lentamente, buscando refugio temporal en cavidades naturales formadas a los lados. Gruñidos bajos, respiraciones pesadas, silencios expectantes. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. Era como si todos supieran que lo que los había traído hasta allí, aún no había comenzado. Spike descendió con cautela. Nadie lo detuvo. Nadie lo notó. Quizás era la ventaja de ser más pequeño, de no ser una figura reconocible entre gigantes. El agua goteaba desde sus alas, mientras caminaba entre las siluetas de dragones mayores. Algunos lo sobrepasaban por varios metros. Las escamas de unos eran rojas como brasas, otras negras como la obsidiana, e incluso algunos de color jade o ámbar, con ojos que brillaban con un fulgor ajeno a la luz. Sintió que cada paso lo llevaba más profundo no solo en el cráter, sino en algo más ancestral. No quiso destacar. No buscó contacto. Solo caminó con los ojos bajos, los sentidos alerta. Finalmente, entre una formación de piedra oscura, vio una cueva. No muy grande. A lo sumo, lo suficiente para un dragón de su tamaño, o tal vez de un poco más. No parecía ocupada, y aunque goteaba por la entrada, el interior era seco. Se acercó. Una leve exhalación de humo escapó de su hocico por la tensión contenida. Entró. La oscuridad le recibió con un silencio pesado. Se sentó. Respiró. Por fin, algo de calma. La lluvia seguía afuera, golpeando el suelo con esa insistencia que parece no tener fin. A lo lejos, se escuchaban algunos rugidos apagados, pero ninguno parecía dirigirse a él. Spike cerró los ojos por un momento. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué significa este llamado? ¿Qué quieren de mí? Y como si los cielos respondieran con ironía, un trueno estalló en lo alto, iluminando momentáneamente la entrada de la cueva.
La silueta de los dragones allá afuera se alzó con fuerza, recortándose contra la noche como una procesión de antiguas bestias, reunidas por una razón que aún permanecía en las sombras. Spike abrazó sus rodillas. No por miedo, sino por contención. Como si al hacerlo, su corazón pudiera latir con menos fuerza. La espera apenas comenzaba. El amanecer no trajo sol. El cielo, gris y denso, se mantenía como una lona pesada sobre las tierras dragón. La lluvia, aunque más fina, persistía como un susurro constante. La caverna de Spike era apenas un refugio más entre muchas. A su lado, las gotas resbalaban por las piedras negras, y más allá, los dragones seguían quietos. Algunos dormían, otros parecían meditar, y unos más, como él, simplemente esperaban. Spike había encendido una pequeña chispa de fuego en su garra, usando su llama como tinta para sellar su carta. No tenía mucho que decir, pero sabía que debía decir algo. Llegué. Todo sigue tranquilo. Pero, aún no sé nada. Es como si todos supieran algo que yo no. Nadie habla. Nadie pregunta. Todos simplemente, esperan. No sé cuánto durará esto. Pero estoy bien. Spike. Suspiró, dejando que el fuego envolviera el pergamino, haciendo que se desvaneciera en una espiral esmeralda hacia el cielo encapotado. Duilig lo recibiría. Tal vez le contestaría con teorías, preocupaciones, o incluso con ese tono sutil de protección que a veces usaba cuando lo veía crecer más rápido de lo que le gustaría. Y entonces, sucedió. Primero, fue el silencio. Un silencio real. Profundo. Como si hasta la lluvia hubiese contenido el aliento. Luego, los murmullos. Un murmullo tengo entre los dragones, como el susurro de una tormenta que aún no se muestra. Spike alzó la cabeza. Notó que varios salían de sus cuevas, se incorporaban lentamente, sus ojos fijos en un punto más allá del cráter. Fue entonces cuando lo sintió. La tierra. Temblando. No era un temblor violento, sino rítmico. Como un pulso, un latido gigantesco que provenía desde dentro del mundo. El vapor de las grietas se elevó con más fuerza, el calor bajo la piedra aumentó, y las miradas se dirigieron todas hacia el centro. Spike salió de la cueva, su respiración contenida. Empapado por la llovizna, se mezcló con la multitud escamada que se alineaba en los bordes. Nadie hablaba. Nadie parpadeaba. Todos miraban. Y allí, en lo alto de la estructura natural que coronaba el cráter, una formación rocosa tan vasta que parecía una montaña en sí misma, algo se movió. Las fauces de la tierra se abrieron con un estruendo que recorrió la espina dorsal de todos los presentes. Desde la cima del cráter, donde las rocas se alzaban como colmillos, algo colosal emergía, y no era una criatura común. Spike, con la respiración contenida, observó en silencio cómo la figura tomaba forma. Primero fueron los cuernos. 2 enormes cuernos dorados se asomaron desde la oscuridad, curvándose hacia atrás como si intentaran atrapar la misma tormenta. Brillaban con un lustre opaco, no por estar pulidos, sino por el peso del tiempo. Marcas antiguas y grietas recorrían su superficie, testigos de batallas que se perdieron en la historia. Luego, la cabeza. Una mandíbula robusta, poderosa, cubierta por escamas azules oscuras, emergió del abismo.
Sus colmillos, filosos y amarillentos, no necesitaban estar descubiertos para imponer respeto. Simplemente al abrir la boca, cada aliento parecía un rugido contenido. Sus ojos, sin embargo, eran lo más inquietante. No brillaban con furia, sino con juicio. Eran viejos. Inmensamente viejos. Como si hubieran visto el nacimiento de cada volcán en esas tierras. Cuando el cuerpo completo salió a la vista, muchos dragones se apartaron para dejarle espacio. Llevaba una armadura negra, compuesta por placas enormes como puertas de castillo, unidas con remaches forjados en magma antiguo. Cada paso que daba hacía retumbar el suelo, como si su sola presencia aplastara siglos bajo sus garras. Las alas se desplegaron con lentitud, extendiéndose como un eclipse viviente sobre los asistentes. Su interior rojo fuego contrastaba con el cielo gris que aún lloraba. «Ese es», murmuró Spike para sí, empapado, con el corazón en la garganta. «Ese tiene que ser el señor de los dragones». La figura se alzó en la cima del cráter, sin necesidad de palabras. Su altura superaba a cualquier otro dragón presente. Era más que un líder, era una fuerza de la naturaleza. Y pese a su tamaño, no parecía torpe o lento. Su presencia lo envolvía todo. Spike apenas notó cuando algunos dragones empezaron a inclinarse, otros a rugir en señal de respeto. Él mismo dio un paso atrás, aturdido. Porque frente a él, no había un gobernante cualquiera. No un político. No un rey. Había un titán ancestral. Uno que llevaba la historia de su especie sobre la espalda, y que, por alguna razón, había convocado a todos los dragones del mundo. El rugido del trueno quedó ahogado por algo aún más potente. Una voz que no necesitaba eco para retumbar en los corazones. «He sido el señor de los dragones durante más tiempo del que muchos aquí podrían recordar», proclamó la imponente figura en la cima. «Y mi reinado ha sido extraordinario». Los murmullos se convirtieron en una ola creciente. Pero no de duda, ni de burla. «Torch. Torch. Torch». Los dragones coreaban su nombre con fuerza y honor, alzando sus cuellos al cielo, rugiendo con respeto. Algunos incluso golpeaban las rocas con sus colas, en un ritmo que retumbaba por toda la región. Spike se quedó inmóvil, atrapado entre la adrenalina colectiva y su propia sorpresa. Nunca había visto algo así. El rugido colectivo de una especie completa, como una tormenta de fuego. Pero entonces, Torch alzó una sola garra. Y el mundo enmudeció. El silencio cayó como un peso sobre todos. Ni un zumbido, ni un ala batiendo, ni un aliento contenido. A su lado, una figura pequeña, azulada, también brillaba bajo la lluvia. Estaba sobre una roca más baja, en aparente silencio. A Spike le pareció ver cuernos curvos, alas jóvenes, una dragona. No podía distinguirla del todo. Torch continuó, con la misma solemnidad. Pero, como dictan las leyes y tradiciones de nuestra especie, ha llegado el momento de mi retiro. El aire cambió. La lluvia siguió cayendo, pero ahora parecía acompañar al anuncio como una música de fondo ancestral. Por eso los he convocado. Por eso el llamado del fuego ha despertado sus cuerpos. Porque solo uno puede ocupar el lugar que dejaré atrás. Sus ojos recorrieron a la multitud. Ardían. Y aún así, eran fríos como la lava endurecida. Comenzará el reto del fuego.
aquel que posea la fuerza, aquel que demuestre su ferocidad, aquel que resista la ira del volcán y tome el cetro de Heliotropo, será coronado nuevo señor de los dragones. Rugió. Un rugido que desgarró las nubes. Un rugido que hizo que la montaña misma pareciera estremecerse. Y entonces, una ráfaga de fuego rojo, no abrasadora, sino etérea, salió disparada desde su boca, como una llamarada de magia antigua. Los cuerpos de todos los dragones, uno por uno, dejaron de brillar. Spike lo sintió al instante. El calor que envolvía su pecho se desvaneció. Miró sus garras y las vio apagadas, como si una chispa ancestral lo hubiera liberado, o más bien, marcado como participante. Las pruebas serán difíciles, continuó Torch, con voz más grave, casi paternal. Porque yo mismo, con estas garras, diseñé cada una de ellas. Y alzó sus arpas con orgullo. No era una amenaza, era un legado. Solo aquellos con verdadera determinación podrán avanzar. Solo los que conozcan su fuego interior, sabrán cómo no extinguirse. Hizo una pausa. Nos veremos cuando el sol esté en su apogeo. Ahí, sabremos de qué están hechos. Y sin más palabras, como si el peso de su anuncio fuera suficiente para sellar el destino de todos los presentes, Torch volvió a recostarse. Como una montaña viva que volvía a dormir. Una estatua gigantesca de escamas y piedra. El cielo no cambió. Siguió nublado, eterno, sin intención de aclararse. Era como si el mundo mismo supiera que no había vuelta atrás. Y entre la multitud, Spike tragó saliva. Estaba allí. Envuelto por el llamado. Marcado por el fuego. Y ahora, no había forma de huir. La lluvia no se detenía. El cielo nublado se mantenía inmóvil, como si se rehusara a dar paso a un nuevo día. Y entre aquel murmullo constante de gotas golpeando las rocas, los susurros comenzaron a escucharse entre los dragones. Cuando yo sea el nuevo señor de los dragones, la primera orden será acabar con las absurdas reglas de ir más allá de nuestras tierras. Los demás seres nos temerán de nuevo. Equestria volverá a su lugar. Bajo nuestras reglas, Spike tragó saliva, agazapado en la multitud. Sabía que ya no brillaba, técnicamente, podía irse. Podía regresar a Ponyville, a su biblioteca, a sus amigos. Pero esos murmullos, esas palabras. Si alguno de ellos ganaba el trono, Equestria podría tener problemas. No necesariamente por una invasión directa, sino por las consecuencias de tener a un tonto con alas sentado en un trono de lava, emitiendo órdenes con garras en vez de razones. No lo permitiré. Pensó, tenso, observando los cuerpos masivos alrededor, todos más grandes, más fuertes, más feroces que él. El reto del fuego no era un juego. No lo habían convocado por cortesía. Era una prueba brutal. Y si quería evitar que ese trono cayese en malas garras, tendría que ganarlo. Pero si lo hacía, eso significaría quedarse aquí. Convertirse en el nuevo señor de los dragones. Abandonar Ponyville. A Dwiligot. A las chicas. Su hogar. El peso de esa posibilidad lo hizo tambalearse. Hasta que una voz, seca y directa, rompió su maraña de pensamientos. Cabeza de escamas. El dragón se giró instintivamente. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y al ver la figura que lo llamaba, sus alas se tensaron. Un dragón rojo,
de contextura atlética y con una expresión firme. Garble. Ambos se observaron bajo la lluvia. No había hostilidad en los ojos del otro, pero tampoco calidez. No había amenaza, pero tampoco respeto. Eran simplemente dos dragones que no habían llegado a entenderse del todo. Que compartían historia, pero no la misma perspectiva. Spike no respondió. Se mantuvo firme, con la mirada igual de neutra. No quedaron en buenos términos la última vez, más que nada por la forma de actuar de Spike, que es más protectora que destructiva. Garble, respondió Spike finalmente, bajo la persistente lluvia que caía sobre ambos. Ha pasado tiempo, Garble lo observó en silencio, entrecerrando los ojos con recelo, examinándolo de arriba a abajo. Sus fosas nasales se ensancharon ligeramente, dejando escapar una leve nube de vapor por el frío del ambiente. Debo admitir que no esperaba volver a ver a un bebé dragón como tú, murmuró con voz ronca, sin ocultar su sorpresa pero manteniendo el orgullo intacto. Mucho menos, con alas. La última palabra resonó entre ellos, llena de implicaciones. Garble no lo diría abiertamente, pero el tono hablaba por sí solo. Spike ya no era exactamente el mismo debilucho al que había enfrentado antes. Spike se permitió una ligera sonrisa, sin dejar de mantener firme su postura. Sí, supongo que crecí un poco desde la última vez. Garble resopló suavemente, desviando la mirada hacia el volcán en llamas, el desafío que los esperaba a ambos. Luego volvió sus ojos hacia el pequeño dragón, ahora con algo parecido a un destello de curiosidad. ¿No viniste aquí solo a saludar, cierto?, preguntó con cierta ironía, cruzando los brazos con gesto desafiante. Si vas a competir por el cetro, te aviso que las reglas son claras. Aquí no hay lugar para los de afuera. Spike sostuvo su mirada con firmeza, sintiendo como la lluvia fría recorría sus escamas. Lo sé perfectamente, respondió en un tono firme, seguro. Pero, tampoco puedo permitir que cualquier dragón tome el cetro solo por fuerza bruta, no cuando no sabe ni lo que debería ser. Las palabras se esparcieron como chispa en pólvora húmeda. Garble parpadeó, una vez. Luego sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó, y su cola golpeó el suelo con un chasquido seco. El comentario, aunque dicho con serenidad, fue como una garra arrastrada contra una antigua cicatriz. No sabría lo que debería ser, repitió Garble, su tono ahora cargado de sarcasmo, pero con una agresividad contenida. Escúchenlo bien, su voz subió como un rugido suave pero firme, mientras se giraba levemente hacia los demás dragones que se acercaban, formando un círculo a su alrededor. Los murmullos de intriga se expandieron, como si el aire mismo se tensara. Este dragoncito cree que puede venir aquí, a nuestra tierra, a decirnos cómo se supone que deben hacerse las cosas. Como si lo supiera mejor que nosotros. El rugido que no odió, fue reemplazado por la dureza en su mirada. No era solo burla lo que brotaba de él, era algo más profundo. Orgullo herido. Cultura desafiada. Un resentimiento acumulado de tiempos pasados. Y era claro para Spike. Había tocado algo más que el ego de Garble. Había rozado la raíz de su rabia. Un dragón oscuro, robusto, emitió una risa áspera, seguido por otros murmullos de aprobación. Spike no retrocedió, pero sus músculos se tensaron, consciente de que las miradas pesaban como piedras sobre él.
No vine aquí a romper reglas, dijo Spike, alzando la voz con serenidad, buscando proyectar más confianza de la que sentía. Pero todos saben que no basta con fuerza bruta para liderar a otros. Se trata de algo más grande, algo más importante que simplemente ser el más fuerte, y tú sabes algo de eso, bebé dragón, replicó Garble, dando un paso al frente. Su sonrisa era una mezcla de desafío y burla, mostrando los colmillos con descaro. Apuesto a que nunca has ganado una pelea real en tu vida. Las carcajadas brotaron al instante. No fue solo una risa. Fue una reacción casi tribal. Los dragones cercanos rugieron entre dientes, algunos dieron zarpazos al aire, otros golpearon el suelo con sus garras, como si celebraran un espectáculo. El eco de la burla rebotaba entre las rocas y cavernas, amplificándose como un tambor de guerra. Spike sintió el golpe de esas risas como un peso sobre su espalda. El calor subió por su pecho, pero no era el de su fuego, era el orgullo herido, la rabia contenida. Su corazón latía con fuerza, pero sus patas permanecieron firmes. No se trata solo de pelear, dijo, alzando la voz, clara y firme. Se trata de tomar decisiones que beneficien a todos. No solo a los dragones, eso no hizo reír. No de la misma forma. Algunos dragones se miraron entre sí, con cejas alzadas o expresiones desconcertadas. Otros murmuraron algo en voz baja, como si sus cerebros aún intentaran procesar lo que acababan de escuchar. Pero Garble frunció el ceño. Y entonces, ocurrió algo sutil, pero no imperceptible. Desde lo alto, una formación rocosa que se alzaba como una corona en la cima de las fauces de tierra, una silueta se movió ligeramente. No descendió. No interrumpió. Pero observó. Sus ojos brillaban con una luz más intensa que la de cualquier dragón en esa reunión. Fría, inquisitiva. Silenciosa. Y aunque nadie parecía notarlo, esa figura, envuelta en sombras azuladas, no quitaba la vista de Spike. Como si esas palabras, tan fuera de lugar entre los rugidos y las llamas, hubiesen sido suficientes para despertar su curiosidad. Garble frunció el ceño, irritado por la resistencia inesperada del dragón más pequeño. Dio un paso más cerca, tan cerca que su aliento caliente se mezclaba con la lluvia que caía entre ellos. Su altura lo hacía parecer una muralla viviente, proyectando una sombra imponente sobre Spike. Dices eso porque... Su voz bajó, cargada de veneno, hueles a pony. Y entonces ocurrió. Un rayo surcó el cielo con violencia, iluminando la cima como una cicatriz de luz rasgando la tormenta. El trueno que le siguió no tardó en estallar, resonando en las entrañas de la tierra como si la misma montaña gruñera. Spike no se movió. Las gotas de lluvia golpeaban sus escamas, frías y persistentes, pero no tanto como la mirada de los dragones a su alrededor. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi insoportable. Un solo suspiro habría parecido una falta de respeto. Y entonces, desde el fondo, una risa seca rompió el aire. ¿Lo ven? Lo sabía, dijo un dragón de escamas negras, señalando con una zarpa temblorosa. Ese olor. Siempre fue raro, murmullos. Muchos. De todos lados. Eso explica por qué habla como ellos, y por qué no gruñe como uno de verdad. ¿Lo criaron los ponis, acaso? Spike tragó saliva.
no por miedo, sino por la presión que se sentía sobre su pecho. Por ese peso invisible que venía con cada palabra, cada juicio, cada mirada. Garble no necesitó decir más. Solo levantó una zarpa y la apuntó, no al rostro de Spike, sino a su costado. Ahí donde, incluso bajo la lluvia, la marca mágica que había recibido en sus viajes con los ponis seguía grabada como una quemadura suave, como un tatuaje que no podía esconder. Mírenlo bien, dijo, más fuerte, dejando que todos lo escucharan. Ese no es un dragón cualquiera. Ese es el que volvió oliendo a flores y lavanda, diciendo que, ser más listo, es mejor que la fuerza. Otra carcajada, más grande. Algunos dragones retrocedieron apenas un paso, como si Spike fuese algo que no deberían tocar. Las risas seguían resonando como un eco incesante bajo la tormenta, envolviendo al pequeño dragón en una sensación opresiva. Spike sintió como sus músculos se tensaban bajo la lluvia helada, como el orgullo ardía más fuerte que cualquier flama en su interior. Pero en lugar de retroceder, levantó la mirada. Sus ojos, firmes y desafiantes, se clavaron directamente en Garble. Sí, dijo claramente, alzando la voz para sobreponerse al ruido de la lluvia. Fui criado por ponis. ¿Y qué? Al menos así aprendí algo más que solo destruir. Algo que ninguno de ustedes entendería. Y aún así, hizo una pausa desafiante, marcando cada palabra, sigo siendo más fuerte que cualquiera aquí. El silencio cayó de golpe, más pesado que la tormenta misma. Algunos dragones intercambiaron miradas sorprendidas. Otros simplemente esperaron, ansiosos por ver la reacción del dragón rojo. Garble se inclinó lentamente hacia adelante. Su sonrisa desapareció, y sus ojos se oscurecieron con algo más profundo que la simple molestia. Era rabia, sí, pero también una especie de perverso placer. Como si Spike acabara de regalarle algo que había estado esperando demasiado tiempo. ¿De verdad, crees eso?, susurró Garble, su voz convertida en una amenaza grave. ¿Tan fuerte te sientes, pequeño dragón de ponis? Spike no retrocedió, aunque algo en el fondo de su mente le advirtió que había cometido un error. Pero ya era tarde para arrepentirse. Lo suficiente, respondió con voz firme, orgulloso, manteniéndole la mirada. Más que tú, Garble. Un destello salvaje cruzó la mirada del dragón rojo. Lentamente, Garble se incorporó con autoridad, abriendo los brazos hacia el resto de los presentes, proclamando su siguiente frase como si fuese una declaración oficial. Entonces que lo demuestre. Invoco aquí y ahora un Ragnarok. El aire se detuvo en ese instante. La palabra resonó como una campanada ominosa, como algo prohibido, antiguo, oscuro. Algo que hacía mucho tiempo nadie mencionaba. El murmullo de sorpresa y miedo se extendió entre los dragones, algunos retrocediendo sin disimulo, otros simplemente clavando la mirada en Garble con incredulidad. Spike notó enseguida que algo no estaba bien. Observó cómo los dragones más viejos intercambiaban miradas incómodas, como si el mismo término fuera peligroso. Ragnarok, repitió Spike con incertidumbre, su voz repentinamente dudosa. ¿Qué se supone que significa eso? Garble avanzó lentamente hacia Spike. Su expresión ya no mostraba burla, sino gravedad. Lo miró directo a los ojos, acercándose lo suficiente para susurrarle con dureza.
Una tradición que olvidaste cuando los ponis te hicieron su mascota. Es un vuelo ancestral, tan viejo como nuestro linaje mismo. Una prueba definitiva, sin tregua, sin rendición. Spike sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La seriedad en el tono de Garble hizo que algo en su interior se estremeciera. Solo acaba de una forma, continuó Garble con voz fría y retadora, alzando la cabeza para que todos escucharan claramente. Con un vencedor, y nada más. La lluvia arreció, cayendo sobre las tierras dragón como lágrimas de un cielo que presenciaba una sentencia prohibida. Un rayo cruzó la bóveda oscura, iluminando los rostros tensos de los dragones reunidos alrededor. Spike sintió como el aliento se escapaba de sus pulmones. La atmósfera se cargó de repente con una tensión opresiva. Algunos dragones comenzaron a murmurar con inquietud, otros con morbosa emoción. Garble. Una voz resonó con fuerza desde atrás. ¿Qué crees que haces? Todos los ojos se giraron hacia una figura que avanzaba rápidamente, con decisión y furia en su mirada aguamarina. Era Smolder, la hermana menor de Garble, su rostro reflejando una mezcla de temor y profunda preocupación. ¿En qué estabas pensando al invocar un Ragnarok? ¿Saben siquiera lo que están haciendo? Los murmullos cesaron en seco. Las palabras de Smolder resonaron como una campanada lúgubre entre los presentes. Aquel término, Ragnarok, evocaba en la memoria colectiva una oscura y terrible tradición que casi había extinguido a toda una generación de dragones. Esto ya no se hace. Continuó Smolder, plantándose frente a su hermano, con ojos brillantes por la ansiedad. Se prohibió precisamente porque casi nos destruye. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo por tu orgullo herido? Garble no se movió ni un centímetro. Miró a su hermana apenas por encima del hombro con ojos que ardían más que el fuego mismo. Su orgullo parecía más fuerte que cualquier razón. Ya lo hice, hermana, rugió finalmente, con una seguridad que no admitía réplica. Ahora solo falta que el pequeño dragón acepte o huya como la rata que es. Las miradas se posaron lentamente sobre Spike, exigiendo una respuesta con silencio absoluto. La lluvia, persistente e implacable, golpeaba las escamas de los dragones, reflejando en ellas los truenos lejanos que estremecían el cielo. Cada gota parecía resonar como un latido en los oídos del joven dragón. Smolder lo miraba, quieta y con ojos suplicantes, rogando sin palabras que detuviera esa locura antes de que fuese demasiado tarde. Garble, en cambio, mostraba una sonrisa altanera, seguro de que Spike aceptaría su reto o sucumbiría ante la humillación pública. Spike sentía como su pecho subía y bajaba rápidamente. Su respiración era pesada, ardiente, cargada con el peso de su orgullo herido. Sus garras temblaban ligeramente bajo la lluvia, con la tensión de una rabia creciente. El instinto en su interior gritaba, exigiendo demostrar su fuerza aquí y ahora, para silenciar las burlas, para acabar con la duda de una vez por todas. Miró fijamente a Garble. Estaba listo para hacerlo, para demostrar de una vez por todas que no era débil, que no era menos dragón que cualquiera de ellos. Pero entonces, mientras la lluvia cubría su rostro, captó un destello en la mirada de aquella dragona naranja que se encontraba detrás de su adversario. Smolder lo miraba en silencio, sus ojos brillando bajo la lluvia como gemas cristalinas, con un temor que no era por ella misma, sino por lo que podría ocurrirle a su hermano.
Una chispa de empatía pura, algo que Spike jamás habría creído ver en un dragón. Algo que le recordaba lo que realmente era importante, más allá del orgullo, más allá del poder, más allá de lo que los demás pudieran pensar de él. Apretó con fuerza sus garras hasta sentir dolor, clavándolas en el suelo mojado con determinación. Un último trueno resonó con furia en el cielo, como si acompañara la batalla interna que estaba teniendo lugar en su pecho. Entonces, Spike soltó lentamente el aire que había estado conteniendo. «Algún día, verás de lo que soy capaz», susurró finalmente, en voz suficientemente alta para que Garble lo escuchara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargado, más pesadas que el propio cielo oscuro. Garble lo miró con los ojos abiertos en incredulidad, sorprendido de que alguien tuviera el descaro de rechazar su desafío. Las risas comenzaron lentamente entre los otros dragones, creciendo rápidamente en volumen hasta convertirse en carcajadas burlonas, crueles. Pero Spike ya no las escuchaba. Dándose la vuelta con decisión, el joven dragón caminó bajo la intensa lluvia, dejando atrás el círculo que ahora lo señalaba como un cobarde, un dragón que no merecía respeto ni atención. Pero él caminaba con la cabeza en alto, consciente de que había hecho algo mucho más importante que ceder ante su orgullo. Había tomado la decisión correcta. Smolder lo siguió con la mirada, en silencio, mientras las burlas y risas resonaban por todas partes. Spike se alejaba lentamente, envuelto en la fría lluvia y la soledad, sabiendo muy bien que ahora era menos que un extraño entre su propia especie. Pero en su corazón, supo que había demostrado ser más dragón que cualquiera de ellos. O eso creía. La lluvia seguía cayendo sin tregua, dibujando hilos irregulares en la entrada de la pequeña cueva donde Spike se refugiaba. Desde allí, la luz de la fogata apenas tocaba la piedra húmeda de los muros, creando sombras irregulares que danzaban como si fueran fantasmas de pensamientos que no se querían ir. Spike estaba sentado con la espalda apoyada contra una roca fría, las alas cubriendo parte de su cuerpo como un escudo instintivo. Frente a él, el fuego chispeaba con suavidad, alimentado por las pocas ramas secas que había logrado reunir bajo ese terreno empapado. Mordisqueaba con desgano una gema agrietada, no por hambre, sino por costumbre. Una de esas costumbres que ofrecía consuelo cuando el alma se sentía más pesada que el propio cuerpo. No decía nada. Ni una palabra. Solo su mirada fija en las llamas, siguiendo cómo cada chispa se elevaba y desaparecía en el aire húmedo, como si se rindiera ante el mundo. Y en ese silencio íntimo, donde solo el crujido del fuego y el goteo insistente de la lluvia acompañaban, su mente comenzó a hablar. Quizás está bien que piensen que soy débil. Fue un pensamiento fugaz, uno que intentaba justificarse. Tal vez así, nadie esperaría nada. Nadie lo empujaría al límite. Nadie se decepcionaría si fallaba. Pero luego vino otro pensamiento, más crudo, más sincero, más amargo. Pero, ¿por qué duele tanto? Sus garras se cerraron alrededor de la gema mordida. Un trozo se quebró con un sonido apagado. ¿Por qué siento que, si supieran cuánto puedo soportar, las cosas serían distintas? ¿Más fáciles? ¿O simplemente, más justas? El reflejo de la llama danzaba en sus ojos, pero su expresión no tenía brillo alguno. Era solo él, solo, como muchas veces antes, pero esta vez,
con el peso del juicio de toda una especie que no lo conocía, pero ya lo había condenado. Siempre hay un problema, pensó, mientras un trueno rugía en la lejanía. Mi fuerza nunca parece ser suficiente. No importa cuánto me esfuerce, siempre hay algo que falla. Como si fuera ineficiente. Incompleto. Un suspiro escapó de sus labios. Lento. Cansado. La lluvia golpeó con más fuerza la entrada de la cueva, como si incluso el cielo quisiera recordarle que no había descanso para quienes decidían caminar su propio camino. Afuera, el mundo lo señalaba con desprecio. Dentro, el silencio lo abrazaba con una calma cruel. Spike acercó la gema a su boca de nuevo, pero no la mordió. En su lugar, la bajó lentamente, observándola. Las grietas en ella, las imperfecciones, eran evidentes, y sin embargo, seguía siendo preciosa. Como él. Suspiró, sintiendo el vapor tibio del aliento chocar con el frío de la cueva. Sus hombros cayeron levemente, como si todo su cuerpo por fin admitiera el peso que llevaba encima. Estaba cansado. Cansado de esto. De llegar siempre al mismo punto. De tener que demostrar constantemente su valía, de pelear no solo contra enemigos, sino contra las dudas de todos, y a veces, incluso contra las suyas propias. Sí, ayudé. Sí, estuvimos a salvo. Pero, ¿realmente cuenta como una victoria? El pensamiento lo golpeó más fuerte que cualquier golpe recibido. Porque en cada supuesto triunfo, siempre había algo roto. Un brazo dislocado, heridas que tardaban días en cerrar, quemaduras, golpes, cicatrices, y los dolores fantasma que no siempre eran físicos. Porque nunca basta. Porque nunca salgo ileso. Es normal que duela tanto, incluso cuando ganas. Se llevó una garra al pecho, justo donde alguna vez sintió arder la magia del árbol. A veces le parecía que esa llama seguía ahí, débil pero persistente. Como una promesa. O una carga. Miró el fuego frente a él, que ya comenzaba a menguar. Su reflejo temblaba entre las llamas. Más alto que antes. Más fuerte. Pero también más solo. Cada vez esa meta parece más lejana, más inalcanzable. Ser realmente fuerte. ¿Qué significa eso ahora? Agachó la cabeza, dejando que una gota de agua, arrastrada por alguna grieta del techo, le cayera sobre la nuca. Fría. Real. Como su realidad. Y sin embargo, en medio de todo ese cansancio, ese desaliento, recordó algo. No una imagen. No una voz. Un gesto. Pequeño, pero sincero. Flutersi envolviéndolo en un abrazo sin pedir explicaciones. Duilig quedándose en silencio, solo para que él supiera que estaba ahí. Sterligut, preguntando si estaba bien, incluso cuando él insistía en fingir que sí. Y. Luna. Mirándolo con una mezcla de exigencia y esperanza. Como si creyera que había algo en él, algo que valía la pena proteger, o cultivar. Tal vez no lo entendía del todo. Pero había corazones que latían por él. Incluso si él no siempre sabía cómo corresponderlos. Incluso si a veces se alejaba sin darse cuenta. Afuera, los truenos rugieron de nuevo, pero esta vez, Spike no se sobresaltó. Solo cerró los ojos. No soy el dragón más fuerte. Todavía no.
Se recostó un poco contra la piedra húmeda, dejando que el calor del fuego lo acariciara una última vez antes de apagarse. Pero aún estoy aquí. Y eso debe significar algo. La gema resonó al chocar contra la fría piedra, rebotando suavemente hasta quedar quieta, sin ser consumida, sin cumplir su propósito inicial. Spike dejó salir un suspiro profundo, casi melancólico, perdiendo su mirada en el resplandor cálido de las llamas que lentamente devoraban las últimas ramas. El sonido persistente de la lluvia parecía envolver el mundo en un manto frío, aislándolo del resto. Pero entonces, algo cambió. Una sensación, apenas perceptible, como un escalofrío recorriendo su espalda. Alzó la vista lentamente, sus músculos tensándose por reflejo. La silueta de una figura se recortaba contra la tenue luz exterior, en la entrada de la cueva. Alta, esbelta, con movimientos firmes y seguros, muy distintos a los que solía ver en los dragones. Si vienes a burlarte o a buscar pelea, te aviso que no dudaré en defenderme, dijo Spike con voz firme, levantándose con lentitud. La figura se adelantó, cruzando el umbral con una confianza natural, mostrando claramente su silueta iluminada por la tenue luz de la fogata. Spike se detuvo abruptamente, quedando congelado en su posición. Frente a él, no estaba otro dragón más. No era Garble, ni otro bruto de los que habían disfrutado humillándolo. Era ella. Una dragona. Ember lo observaba con una expresión neutral, pero en sus ojos rojos destellaba una curiosidad innegable. Sus escamas brillaban suavemente con reflejos azulados por la tenue luz de las llamas, y a pesar de su mirada dura y orgullosa, había algo más detrás, una chispa diferente, difícil de descifrar para Spike. Spike tragó saliva con dificultad, sin saber exactamente qué decir o cómo reaccionar. Por primera vez, estaba completamente consciente de su propia naturaleza, de la diferencia en cómo él había sido criado en comparación con la figura frente a él. Relájate, dijo Ember finalmente, cruzando los brazos y apoyándose casualmente contra una pared de la cueva. Si quisiera pelear, lo habrías notado desde mucho antes. Su voz era segura, autoritaria, acostumbrada a imponer respeto. Y sin embargo, no llevaba agresividad explícita. Spike sintió como la tensión bajaba levemente en sus hombros, aunque seguía alerta, observándola con detenimiento. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Spike, intentando mantener firmeza en su tono. Ember lo miró detenidamente, recorriéndolo de arriba a abajo con curiosidad genuina. «Quiero saber por qué hiciste lo que hiciste hoy», respondió directamente, sin rodeos. «Pudiste demostrar tu fuerza y tu orgullo. Cualquier dragón en tu posición habría saltado a la oportunidad». Spike dejó escapar una breve risa, aunque amarga. «Tal vez no soy cualquier dragón», contestó con calma, desviando ligeramente la mirada hacia las llamas que parpadeaban suavemente frente a ellos. Ember ladeó ligeramente la cabeza, intrigada. «Eso ya lo noté. Y por eso estoy aquí», afirmó, su voz tornándose ligeramente más suave, como si estuviera bajando sus defensas por primera vez. «Tienes algo distinto. Algo que jamás pensé ver en otro dragón. Crees en algo más allá de fuerza bruta. ¿Por qué?». Spike levantó lentamente la vista, encontrándose de nuevo con los ojos rojos de Ember.
Por primera vez desde que había llegado, sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizá no todos los dragones eran iguales. Quizá había más, incluso entre ellos, que entendían que había otros caminos además del poder y la destrucción. Porque he aprendido que la fuerza no es la única forma de resolver las cosas, dijo finalmente, sintiendo cada palabra con intensidad. A veces, pensar antes de actuar salva más vidas que cualquier golpe. Ember mantuvo su mirada fija en él por unos segundos más, antes de apartarse lentamente de la pared, avanzando un paso hacia él. Eres extraño, muy extraño para ser un dragón. Pero tal vez, hizo una pausa, observándolo con renovada curiosidad, eso sea justamente lo que necesitaba saber. La lluvia seguía golpeando la entrada de la cueva como un aplauso constante de la tormenta. Las llamas de la pequeña fogata chispeaban, resistiéndose al viento que ocasionalmente se colaba por la abertura. Ember, aún de pie, cruzó los brazos con una postura firme, pero no desafiante. Era una firmeza inquisitiva, curiosa, casi contenida. ¿De verdad, vienes de afuera?, preguntó, su voz aún suave, pero con el peso de una duda que llevaba tiempo gestándose. Spike no respondió al instante. Parpadeó lentamente y, tras soltar un leve suspiro, asintió con la cabeza. Sí. De muy lejos, más de lo que imaginas. Ember no rió. No lo cuestionó. Solo se sentó a una distancia prudente, lo bastante cerca para escuchar, pero lo bastante lejos para respetar su espacio. ¿Y cómo es?, preguntó sin rodeos, clavando su mirada en él. ¿Qué hay más allá de nuestras montañas y volcanes? Spike giró el rostro hacia el fuego, como si ahí pudiera encontrar la forma correcta de explicar todo lo que quería decir, y lo que no quería aceptar. Es diferente, dijo al fin, con voz baja. Hay colores distintos, formas de pensar que no giran en torno a dominar o aplastar. Hay quienes creen que ayudar a otros es más importante que mostrar fuerza. Que vale más tender la garra, que cerrarla en un puño. Ember ladeó la cabeza, confundida, pero no burlona. Su ceño se frunció levemente, intentando comprender. ¿Eso siquiera funciona? A veces, respondió Spike con una media sonrisa, pero sin alegría. Otras, no. No siempre es tan limpio. Ser el que protege también duele. Te rompe, te deja cicatrices invisibles. Y cuando las cosas salen mal, cuando no puedes salvar a todos, lo único que te queda es preguntarte si todo esto es un castigo que tú mismo te impusiste. Ember se quedó en silencio. Lo observaba, pero ya no con esa mirada de simple curiosidad, sino con algo más. Algo entre respeto y desconcierto. ¿Castigo? Spike bajó la vista hacia sus garras, apretándolas con fuerza. A veces pienso que si no recuerdo muchas cosas de mi pasado, tal vez es porque no merezco hacerlo. Tal vez, en otra vida, no fui tan bueno. Quizá esta vida es mi oportunidad para enmendarlo. O quizás soy solo un idiota que no sabe qué decir cuando se le pregunta algo tan simple. La fogata crujió. Ember no respondió de inmediato. Su expresión se suavizó, y por un momento, sus hombros dejaron de estar tensos. A pesar de no comprender del todo las palabras de Spike, había algo en la forma en que las decía, en el dolor oculto detrás de su tono, que la hizo callar. Eso suena complicado, dijo finalmente.
pero también diferente. Muy diferente a cualquier otro dragón que haya conocido. Spike solo se encogió de hombros. Su mirada se desvió hacia la entrada de la cueva, hacia las gotas que seguían cayendo con fuerza del cielo. Tal vez es bueno que me pierda a veces. Me recuerda que aún no me he rendido. Ember lo observó en silencio. No entendía del todo lo que él sentía. Pero entendía esto. Ese dragón frente a ella, que hablaba con más peso que arrogancia, con más duda que orgullo, no era débil. Solo era distinto. Y por primera vez, esa diferencia, le parecía valiosa. Dijiste que la inteligencia también es fuerza, murmuró ella, como si quisiera reafirmarlo. Spike asintió sin girarse. Y tú dijiste que soy raro. Lo sigues siendo, afirmó Ember con una sonrisa apenas perceptible. Pero, empiezo a entender por qué. Ambos se quedaron así, en silencio. Dos dragones distintos por crianza, por cultura, pero tal vez, no tan diferentes como creían. Ember mantuvo la mirada en el fuego unos segundos más. Finalmente, como si algo la hubiera impulsado de pronto, alzó sus ojos hacia Spike con una expresión curiosa que apenas lograba disimular. Oye, sobre lo que pasó antes, comenzó con cierta cautela. ¿De verdad es cierto? Lo que dijeron sobre ti, que te llevas bien con los ponis. Spike parpadeó lentamente. Sabía que esa pregunta vendría tarde o temprano. Suspiró con ironía, acomodando las alas ligeramente alrededor de su cuerpo. Sí, lo es, respondió suavemente. Me criaron ponis. Toda mi vida he estado rodeado por ellos. Y sí, soy su amigo. Aunque no creo que entiendas lo que significa realmente, Ember lo observó con atención, sus ojos rojos brillaban a la luz de las llamas con un destello de genuina curiosidad. Ladeó ligeramente la cabeza, acercándose un poco más. Entonces, ¿es por eso que te dieron una de esas extrañas marcas? ¿Qué eran, cutre marks? Spike bajó la mirada hacia su costado, hacia la marca que destacaba sutilmente sobre sus escamas. Soltó una ligera carcajada amarga. Sí, una cutie mark, repitió él con voz apagada. Ni yo mismo sé exactamente por qué tengo una. Para los ponis representa algo especial. Talento, destino, identidad, no tengo idea qué significa para mí, si es solo amistad o algo más profundo. Pero, si algo he aprendido, es que la amistad puede llegar a ser más poderosa que cualquier llama, más resistente que cualquier escudo. Ember volvió a fruncir el ceño con una mezcla de confusión y extrañeza. Cruzó los brazos, suspirando ligeramente, no con fastidio, sino tratando de entender. Sabes, he escuchado hablar mucho de ellos, de los ponis y su mundo cursi, lleno de abrazos y canciones, comentó ella, medio burlona, aunque sin maldad. Pero jamás había escuchado a un dragón decir que la amistad es algo valioso. Eso aquí no existe. No en la forma en que lo describes. Aquí existen alianzas, hermandades por supervivencia o poder, pero amistad, no sé si esa palabra significa lo mismo aquí. Spike sonrió ligeramente, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Tal vez por eso me ven tan raro, respondió, encogiéndose de hombros. Probablemente me he acostumbrado tanto a esa forma de pensar que olvidé que aquí no funciona igual. Ember lo observó unos instantes más, pensativa,
como si estuviera tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que no conocía. Entonces, Spike volvió la vista hacia ella, con genuino interés. Pero imagino que tú debes saber mucho más sobre cómo debería ser un verdadero dragón, ¿no? Comentó con cierta ironía amable. Quiero decir, ¿quién mejor para saberlo que alguien que vuela al lado del señor dragón? Así que, ¿quién eres tú exactamente? Ember se quedó en silencio por un instante, sus ojos fijos en las llamas como si éstas pudieran ofrecerle las palabras adecuadas. Su mandíbula se tensó visiblemente y sus alas se acomodaron de nuevo en su espalda con una incomodidad evidente. Soy Ember, repitió finalmente, esta vez con un tono más bajo, casi cansado. Hija del gran señor dragón, Torch. Y aunque para muchos eso debería ser motivo de orgullo y privilegio, no lo es. No para mí. Spike la miró con sorpresa contenida. Nunca habría esperado escuchar esas palabras de la boca de una dragona como ella, menos de la hija del mismísimo señor dragón. Algo en el tono de Ember revelaba heridas profundas, más allá de la superficie dura y aparentemente impenetrable que solían mostrar los dragones. ¿Por qué dices eso?, preguntó suavemente, casi con cautela. Ember apretó los puños ligeramente. Sus ojos, por primera vez desde que comenzaron a hablar, mostraron vulnerabilidad. Una vulnerabilidad contenida, orgullosa, pero real. Porque él no cree que yo sea digna para su puesto, dijo finalmente, la voz conteniendo una ligera nota de amargura. Porque, según él, no soy lo suficientemente fuerte, ni imponente, ni... Se detuvo, como si las palabras siguientes le costaran más esfuerzo aún, ni siquiera el hecho de ser su hija parece importar. Y menos aún por ser precisamente eso. Una hija, y no un hijo. La lluvia seguía cayendo afuera con suavidad, creando una cortina de murmullos que acompañaban el silencio tenso de la cueva. Ember exhaló con fuerza, como liberando una frustración contenida desde hacía mucho tiempo. Mi padre no permitirá que ninguna dragona participe en la prueba del cetro. Ni siquiera yo. Solo admite dragones que sean verdaderamente poderosos, según su visión anticuada, dijo, las últimas palabras saliendo casi con desprecio. Fuertes, dominantes, agresivos, lo suficientemente grandes como para ser dignos del título. Y yo no encajo en nada de eso, según él. Spike la observaba en silencio, su expresión comprensiva, pero seria. Entendía muy bien lo que era sentir que no encajaba en lo que los demás esperaban de él, incluso entre sus propios amigos. Eso suena injusto, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Ser fuerte no debería definirse solo por tamaño o agresividad. Ember levantó la mirada, sorprendiéndose de la sinceridad en la voz del dragón frente a ella. Sus ojos se encontraron durante unos segundos, entendiendo en silencio algo que no necesitaba explicarse. Exacto, respondió Ember con calma, recuperando algo de determinación. Pero aquí, entre dragones, eso es lo único que importa. Y eso es justo lo que quiero cambiar. Pero mientras siga atrapada bajo la sombra de Torch, mientras siga siendo solo la hija del señor dragón, nadie se tomará en serio lo que pueda decir o hacer. Guardó silencio unos segundos más, dejando que sus palabras se asentaran en la cueva, entre ellos.
Supongo que eso explica por qué me llamó tanto la atención lo que dijiste allá afuera, admitió finalmente, mirándolo directamente a los ojos. Porque nunca antes había escuchado a otro dragón decir en voz alta algo que yo también llevo pensando mucho tiempo. Que tal vez la inteligencia, la astucia, podrían valer tanto como la fuerza bruta. Spike solo asintió, sabiendo que, aunque vinieran de mundos distintos, tenían más en común de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y, en medio de la lluvia, del silencio y la incertidumbre, Spike comprendió algo más. Que no era el único dragón que cargaba con más peso del que dejaba ver. Ember no dijo nada al principio. Solo desvió la mirada hacia el fuego, como si ese resplandor anaranjado pudiera ofrecerle alguna respuesta que el mundo nunca le dio. Sus palabras se habían desnudado por sí solas, y al oírlas en voz alta, sintió ese conocido filo del aislamiento. Esa condena silenciosa que venía con el simple acto de pensar distinto. Porque pensar distinto entre dragones no era valentía. Era debilidad. Era separarte de la manada y dejarte consumir por las dudas. Miró a Spike por un momento más. Allí estaba, encorvado junto al fuego, con la expresión vacía, cargando sobre los hombros una soledad que ella entendía demasiado bien. Un dragón entre ponis. Un extraño incluso entre los suyos. Su reflejo en más de un sentido. Y eso era aterrador. Inspiró hondo, endureciendo de nuevo sus rasgos. Las palabras eran peligrosas. Las ideas, aún más. Y por mucho que esa pequeña conversación hubiese removido algo en su interior, sabía muy bien lo que ese tipo de pensamientos traían consigo. Dudas. Rechazo. Silencio. Se puso de pie. El sonido metálico de sus brazales dorados se mezcló con el crepitar del fuego, creando una nota final para aquella confesión no buscada. Y sin girarse, sin volver a mirarlo, dejó escapar una frase seca, como si buscara cerrar el tema antes de que la envolviera por completo. La ventaja de ser más lista que los demás, es que sabes qué no hacer. Casi sonaba a burla. Pero en el fondo, era solo un escudo. Una última defensa antes de permitir que la lluvia se llevara lo que quedaba de esa noche extraña. Empezó a caminar hacia la salida, hacia la cortina de lluvia y oscuridad que la esperaba. Pero antes de que su figura desapareciera del todo, una voz la detuvo. No era una voz fuerte, ni altiva. Era apenas un murmullo firme, cargado de una verdad que no necesitaba adornos. Un mensaje que no pretendía convencer, sino simplemente, dejar huella. Tal vez ahora todos me vean como el raro, el dragón que huele a lavanda, que habla de magia y de amistad. Tal vez se burlen porque pienso que hay algo más allá de las garras y el fuego. Pero no te confundas, eso no significa que esté equivocado. La figura de Ember se había perdido casi por completo en la neblina de lluvia, pero sus pasos se detuvieron. No sabía por qué. Tal vez fue por las palabras. Tal vez por el tono. O tal vez porque, en el fondo, una pequeña parte de ella no quería dejar morir esa conversación. Volvió lentamente, no del todo, solo lo suficiente para alzar la voz. No lo entiendo, murmuró, sin la dureza de antes. ¿Tú serías capaz de salvar a un pony antes que a uno de los tuyos? La pregunta quedó en el aire como un juicio. No había ira, ni acusación.
Solo una necesidad genuina de entender algo que chocaba con todo lo que le habían enseñado desde que era una cría. Spike no respondió de inmediato. Observó la gema a medio comer que descansaba en el suelo, entre ellos. Luego la lluvia. Luego a ella. Sus ojos no eran desafiantes, ni tristes. Solo estaban cansados. Pero en ese cansancio brillaba una chispa. ¿Y tú? Dijo finalmente, con una voz suave, casi imposible de oír entre la tormenta. ¿Salvarías a alguien, solo porque tiene escamas? El silencio cayó de nuevo. Ember abrió la boca para responder, pero nada salió. No porque no tuviera palabras, sino porque no tenía respuestas. Spike se enderezó un poco, manteniendo la vista fija en la suya. Ya no había sonrisa ni ironía. Solo sinceridad desnuda. Dime, ¿puedes cantar como lo hacen los ponis? ¿Contar historias que hagan llorar? ¿Crear algo hermoso, solo porque sí? ¿Has sentido algo tan fuerte que te haga temblar de miedo y alegría al mismo tiempo? Su voz no buscaba reproche. Solo abrir puertas. No. Tú no puedes. ¿Verdad? Ember frunció el ceño, a la defensiva. Por supuesto que. Pero se detuvo. No por él. Por ella. Porque entendió lo que había hecho. Entendió lo que había repetido. La misma lógica que escuchó toda su vida, sin cuestionarla nunca. Y yo, añadió Spike, yo sí puedo. El fuego crujió entre ambos. Un solo chasquido, seco y quebradizo. Igual que su pregunta. Ember no respondió. No podía. Porque la trampa no era de palabras. Era de perspectiva. Y por primera vez, comprendió que esa perspectiva podía ser diferente. El dragón que tenía enfrente no había alzado la voz, no la había vencido en batalla ni aplastado con fuerza. Solo con algo más difícil de contradecir. Un 7. O lo más cercano a ello que un dragón podía portar. Y eso era lo que más le pesaba. Porque en algún rincón de su alma, ella tampoco sabía si podría hacerlo. Volvió la mirada hacia el cielo, donde los truenos seguían rugiendo. Una tormenta como la que llevaba dentro. Pero ya no tenía la misma forma. Algo había cambiado. El silencio volvió a caer entre ellos. Ember apretó los puños. No porque estuviera enfadada con él, sino porque sus palabras la hacían sentir pequeña. No por debilidad, sino porque era la primera vez que alguien le decía algo que la hacía cuestionarse a sí misma sin sentir que debía defenderse. Y ahí lo comprendió. Quizás este dragón no era tan débil como todos pensaban. Tal vez, por eso le molestaba tanto. Y sin embargo, no dijo nada. No podía. Lo único que hizo fue dar un paso más hacia la lluvia, mientras el fuego en la cueva seguía iluminando apenas su silueta entre la oscuridad. Spike volvió a mirar hacia la entrada, pero ya no había nadie. Ni rastro de la dragón azul. Solo lluvia. Solo la noche. Solo él. Suspiró largo y hondo, sintiendo el calor del fuego contra su rostro. Su garra rozó otra gema, pero esta vez no la levantó. Simplemente se dejó caer contra la roca, sin más fuerza para resistirse al cansancio que no era del cuerpo, sino del alma. Debería explicarle esto a Duilit, ¿no? Murmuró en voz baja, apenas audible. Todo esto, el fuego crujió. Y la lluvia siguió cayendo.